vamos a continuar o empezar una serie que se llama Temor de Dios. Ya hablamos un poquito, pero les hablé muy poco. Y pues me regresaron, como los niños de las escuelas, me regresaron a terminar bien la tarea. Hoy vamos a empezar, iniciaremos con este pasaje, el pasaje de Proverbios 9, versículo 10, donde dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque la intención de hoy es hablar de un tema que se ha hablado muy poco en la iglesia, pero la iglesia lo debe conocer. La iglesia debe conocer esto por cuestiones de salud espiritual, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del temor de Dios. Y mucho se ha debatido en esto del temor de Dios, ¿verdad? Tratando de explicar qué es el temor de Dios. Y yo he escuchado en muchas predicaciones, en las cuales hay predicaciones donde se habla del temor de Dios y se habla del tema que vamos a hablar hoy. Y se habla, y parecería que al estar hablando o predicando o enseñando, parecería como si se estuviera tratando de defender el honor o la reputación de Dios, para que no se malinterpreten lo que se está diciendo, para que no se malinterprete este principio de vida que es el temor de Dios. Y en lo que estuve leyendo, venía en algunos momentos una diferencia entre lo que es, una cosa es el temor de Dios y otra cosa es el temor a Dios. Y le digo, lo explican y yo lo oía. Y dentro de estas explicaciones yo miraba como una intención de defender para que no se malinterprete este principio de vida que es el temor de Dios. Usted va a encontrar en la Biblia muchos versículos y mucho de lo que se habla del temor de Dios. Y yo quiero, antes de continuar, decirles algo que ya hemos sentado esta base anteriormente. Dios no necesita que nadie lo defienda, ¿eh? Dios te defiende solo. Dios no necesita que ni usted ni yo lo defendamos. Él se defiende solo. Nosotros tenemos que defender nuestra fe. Uno sí tiene que defender por qué creo lo que creo, por qué me he entregado al Señor, por qué sirvo a Cristo, por qué tengo esta relación con Él o por qué soy cristiano. Uno sí tiene por qué explicar y darle a las demás personas, sí tenemos que darles una explicación o una defensa de nuestra fe. Eso sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Defender nuestra fe, nuestras convicciones cristianas. Pero nuestro Dios se defiende solo. Nuestro Dios, Él es tan grande y tan poderoso que no necesita que un ser humano lo defienda. Claro que como el papá, cuando su hijo lo está defendiendo, le causa gracia y a lo mejor hasta cierto punto le causa ternura, ¿verdad? Ay, mira, me está defendiendo. Pero, porque lo queremos, porque lo amamos, y claro que nos apasionamos, porque ¿por qué tienen que hablar mal de nuestro Dios, verdad? Pero realmente nuestro Dios se defiende solo. Él no necesita que nadie lo defienda a Él. Entonces, el día de hoy no debemos de cambiar, ni hoy ni nunca, cuando uno tiene un mensaje de parte de Dios o cuando uno lee la Biblia. Hay gente que a veces nos cuestiona y nos pregunta, ¿por qué dice esto? ¿Pero por qué Dios hizo aquello? Y empieza la gente a preguntar, ¿verdad? Y yo le voy a recomendar algo: no trate nunca de cambiar la Biblia. Nunca trate de cambiar ni de distorsionar lo que dice ahí para que alguien esté contento, para darle el gusto a alguien que ni cristiano es, porque la mayoría no son cristianos, ¿sí? Y uno, en el afán o en la intención de que ellos conozcan a nuestro Dios, a veces tratamos de decir, no, mira, no quiso decir esto, ¿verdad? No debemos cambiar la palabra de Dios solo porque a alguna persona o a algunos les parece muy dura o socialmente no conveniente o no popular, ¿sí? Porque para empezar vamos a caer en un error. Si tratamos de que la Biblia se la no sé cómo decirla, se la hagamos más light, más ligerita, ¿sí? Más maquillada, vamos a tener un problema. Vamos a tener cristianos
sin convicciones, sin respeto por la palabra, no sirven de nada. La verdad, un cristiano que no sabe a sal no sirve de nada, pierde su sabor y no sirve para nada. Usted y yo sabemos que un día tal vez tendremos que dar la vida nuestra a causa de nuestra fe. Este tipo de cristiano sale corriendo en cuanto empiezan las presiones o las tribulaciones. Entonces no tiene caso, ¿sí? Para darle gusto a la sociedad, no es eso lo que quiso decir, y mira, yo creo que no lo intentemos. La palabra de Dios, la palabra dice lo que dice. No tiene usted y usted no tenemos por qué cambiarlo. La palabra dice lo que dice y no podemos cambiarla, ni quitar un pasaje, ni arrancarle una hoja porque no va con nuestra opinión o lo que es socialmente atractivo, ¿verdad? O permitido o de moda. No podemos hacer eso. Mire, Apocalipsis 22:19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el día de hoy vamos a iniciar un estudio sobre el temor de Dios desde una perspectiva que no le hemos visto tan profundamente, o tal vez no es profundamente porque no es mucha profundidad, tan abiertamente. Vamos a hablar de pasajes difíciles, pero yo creo que ustedes ya tienen la madurez para oírlas. Ustedes han crecido, ustedes son gente que tienen convicciones cristianas, aman la palabra, ya tienen mucho tiempo con nosotros. Entonces yo creo que ustedes ya tienen la madurez para escuchar lo que vamos a hablar hoy. Entonces empecemos por lo básico, ¿sí? Vamos a empezar por algo que ustedes ya saben para irnos yendo hacia el tema difícil, ¿no? ¿Qué es el temor de Dios? Ya vimos en estudios anteriores Proverbios 8:13 que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto lo dice la sabiduría cuando está hablando en Proverbios, que se personifica como si ella fuera una persona, valga la redundancia, se personifica y empieza a hablar la sabiduría, ¿no? Y dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, aquí nos dice sencillamente: temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, usted y yo sabemos que hay un Dios que tarde o temprano, que un día le vamos a dar cuentas de nuestros actos, de nuestras acciones. Tarde o temprano, las cosas que nosotros hagamos mal o bien estarán delante de su presencia, ¿sí? Las cosas que hagamos bien y las cosas que hagamos mal van a ser puestos delante de Él. Temor de Dios es tener presente esto, que Él nos está observando siempre, que nuestras vidas están delante de sus ojos. Si somos cristianos, creemos que Cristo está en nuestro corazón, que tenemos el Espíritu Santo y está en nosotros, y por supuesto que Dios está pendiente de nosotros para el bien, para bendecirnos y para observar nuestras acciones y para ver nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, Él nos está observando siempre. Vamos a ver un pasaje que viene desde el Antiguo Testamento, en Levítico, que dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Dice, no tendrás temor de no ser abusivo. Te está diciendo, no hagas el daño. Vimos la semana pasada, y creo que también el domingo, acerca del amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el Señor nos está diciendo, tendrás temor de mí. No vas a hacerle daño al ciego, al sordo, al desvalido, ¿sí? Al que trabaja para ti no le vas a retener su salario, porque de ahí come su familia. ¿Sí? No lo vas a maldecir, no le robarás, no lo oprimirás, ¿verdad? Y luego termina este versículo, o el versículo 14, diciendo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y luego firma, como si firmara, ¿no? Yo Jehová. Es decir, no abuses de los desvalidos,
no abuses de la autoridad que tienes, no abuses de tu posición, no abuses del dinero que tienes en cuestión de pagarles y tener la facultad de mandarlos, ¿verdad? Ni de tu condición de superioridad. Si eres esposo y tú eres cabeza de familia, no abuses. Si eres mamá y tienes hijos, no abuses de tu poder. Poder no es solamente el del presidente de la República. Poder es cualquier nivel de autoridad que tú tengas. Los padres tenemos autoridad sobre los hijos. Los esposos, si son cabeza de su casa y han tomado el liderazgo, tienen una autoridad y un poder sobre la esposa, sobre los hijos, y no abuses de eso. O si es al revés, si la mamá es la encargada, pues tampoco abuse, ¿no? Es muy importante esto porque Dios está viendo esto. No abuses de esta superioridad que tú piensas tener, porque Dios te está viendo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No abuses de esta superioridad. Aborrece el mal. Aborrece hacer mal a tu prójimo. ¿Y qué prójimo? Más prójimo, pues que el que se acuesta contigo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Entonces, ¿quién está más cerca? Los que trabajan con nosotros. Temor de Dios tiene que ver con el temor a hacer el mal. El temor a hacer el mal para no ser reprobado por Dios. De eso se trata el temor de Dios. Que tienes que tener temor de hacer el mal para que Dios no te repruebe las acciones que tú haces. Es un temor o un miedo. Muchos dicen, es que temor no es miedo. Claro que es lo mismo, por favor. Claro que es lo mismo. Temor y miedo es lo mismo, ¿no? Y hay de temores a temores y hay de miedos a miedos, ¿sí? Hay de miedos a miedos, ¿sí? Entonces, temor y miedo es el mismo sentimiento. Lo vamos a ver las próximas semanas. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Entonces, temor de Dios es un miedo o un temor a desagradarle a Dios, a ofenderlo. Es un temor a ofender a nuestro Dios, a provocar su ira, su enojo. Eso es tener temor de Dios. Tener miedo, temor de provocar al gran yo soy, al Dios del universo, al creador del cielo y de la tierra, al que tiene el poder en sus manos. Eso es temor de Dios. Que tengamos temor a ofenderle, a provocar su ira o enojo en contra de nosotros. Lo cual, usted sabe, nos llevaría, primero, si Dios se enoja, perdemos su bendición, perdemos la unción, perdemos su apoyo, perdemos su presencia en nuestra vida. Perdemos todo. La Biblia dice que todo lo bueno, toda buena dádiva y todo un perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Usted haga enojar a Dios. Mire, yo tengo hijos. Cuando yo me enojo con ellos, se les acaba todo, ¿verdad, hijo? Que soy bien cruel. Soy cruel. Se le acabó la madre. No hay mamá. No hay mamá, no hay dinero, no hay buen trato, no hay comida, no hay nada. Así son, yo no soy la única, ustedes son iguales, ¿sí? Como papás, así somos iguales. Y olvídate del regalo de Navidad, y olvídate de lo que te iba a comprar, y olvídate de las salidas, y olvídate de esto. Claro, con Dios es lo mismo. Hagan enojar a Dios, provoquen a Dios a ira y olvídense de todo. Olvídense de ministerio, olvídense de bendición, olvídense de prosperidad, olvídense de salud, olvídense de cuidado, olvídense de todo. Porque Dios, como buen padre, nos va a corregir y nos va a llamar al arrepentimiento de aquello que hicimos para provocarle. Entonces, realmente, aquí es donde empezamos a profundizar y a hablar de cosas difíciles. No provoque el enojo de Dios. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Hasta ella le molestó, pobrecita, y está chiquita.
Mire, cuando el apóstol Pablo persiguió a la iglesia, se le apareció Jesús en el camino y quedó ciego, ¿no? En esa situación. Y Jesús, cuando se le apareció, le dijo a Pablo: duro te es de dar de coces contra el aguijón. Eso le dijo Dios. O sea, ¿a qué le pegas al aguijón? Te vas a lastimar. Yo le digo, no provoque el enojo de Dios, no dé coces contra el aguijón, no se constituya usted en enemigo de Dios, no provoque el enojo de Dios. El enojo de Dios es muy real. Y esto es algo que yo tengo que esta noche tratar de transmitirles. El enojo de Dios es muy real. Ahora, Dios no se enoja por cualquier cosa. Dios no se enoja porque somos pecadores, todos somos pecadores, pero Dios no se enoja por cualquier pecado. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Quiero que veamos algunas escrituras para que usted se vaya dando cuenta de qué es o por qué Dios se enoja. Porque usted va a ver la Biblia y va a ver mucho pecado, va a haber gente que ha hecho muchas cosas, pero no todas provocaron el enojo de Dios. No todas las generaciones provocaron el enojo de Dios, no todas las acciones pecaminosas provocan el enojo de Dios. Pero quiero que leamos algunas escrituras donde nos muestran qué sucede cuando provocamos este enojo. Vamos a ver el primero. El primero es uno que ustedes ya saben de memoria, ¿sí? ¿Cuál fue el más devastador evento que Dios ha hecho y que mató a toda la humanidad en un momento? El diluvio. Te lo voy a leer para que usted vea qué dice en Génesis 6, 5 al 8. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por aquellos que no saben, Dios tiene corazón, Entonces, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y lo dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Usted conoce esa historia? Muy conocida hasta en historias del mundo que no cristiano está. El día que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y de lo bueno que había hecho con él, simple y sencillamente Dios acabó con toda la humanidad existente y dejó solamente a 8 personas. Y dejó a 8 porque Noé halló gracia a los ojos de Dios. De la esposa no dice nada, y de los hijos tampoco. Los hijos, por la bendición del Padre, se salvaron. La esposa, por la bendición de Noé, se salvó, ¿sí? Eso es el poder que tiene un hombre de Dios, una mujer de Dios. Es capaz de bendecir y de librar de la muerte a toda su descendencia. Es el poder del amor, de la gracia que Dios tiene con un ser humano que le entrega su vida al Señor y que haya gracia delante de Él. Bueno, ese es el primero que quiero tocar. Me voy a ir rapidito. Ustedes han escuchado hablar de Moisés. De Moisés la Biblia dice cosas muy buenas, muy, muy buenas. Pero un día Dios se enojó con Moisés y le dio no sé si decirlo castigo, reprimenda, una lección, no sé cómo le podemos llamar, ¿sí? Pero Dios se enojó y no le permitió entrar a la tierra prometida. Vamos a leer esto. Deuteronomio 4:21. En boca del mismo Moisés. Es Moisés el que está contando esto. Y le está diciendo al pueblo, fíjese, le está diciendo al pueblo que él dirigía: por su culpa no entré yo, ¿no? Mire,
Dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto es tan profundo, tan profundo. Porque si a Moisés, que era su siervo, y que ¿se acuerdan que en el Nuevo Testamento estaba Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Y quién se le apareció a Pedro? Moisés es una de las personas en la Biblia que se murió. Yo no sé dónde esté, pero en el monte de la transfiguración, Elías y Moisés se le aparecieron a Jesús, lo consolaron, le animaron. Yo no sé qué le dijeron, no sé qué hablaron con él, eso nadie lo sabe. Pero Moisés es uno de los grandes hombres y de los grandes siervos de Dios, sino que de los más, a la altura de Elías, ¿sí? Y a este gran hombre, Dios no le permitió, y dice, y se enojó Jehová contra mí, y no me dejó entrar a la tierra prometida. Y esta profundidad, muchos de nosotros no entramos a nuestra tierra prometida porque hacemos enojar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones, por causa de nuestros hijos, por causa de algo que hicimos y que alguien nos provocó y respondimos como no debíamos responder. ¿Sí? Moisés dice, y se enojó Jehová contra mí y por causa de vosotros juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Tercer ejemplo, Salomón. Dios se enojó con Salomón y le dividió el reino. Dios santo, Padre santo, no te enojas. No, mijo, una de esas Dios no se enojaría con nosotros ni nos dividió la iglesia. ¿Sí? Dios le dividió el reino a Salomón. No fue el diablo, fue Dios. Primera Reyes 11, 9 al 11 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto, fíjese bien, mire, Salomón había hecho muchas cosas malas. Ahorita los vamos a leer un poquito. Pero quiero que usted se fije cómo dice su corazón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Usted puede decir, es que Salomón tuvo muchas mujeres, también David las tuvo. Y Abraham tuvo también mujeres, no tuvo una nomás, no. Tuvo 2, ¿verdad? O más, ¿verdad? 3, Dios santo, el santo hombre de Dios. Pero el problema, dice Dios, me enojé contigo, Salomón, porque tu corazón se apartó de mí. No por lo que hiciste eso fue el resultado de que tu corazón se apartó de mí, pero yo veo tu corazón y tu corazón se ha apartado de mí. Mire, podemos hacer muchas cosas, pero Dios ve nuestro corazón, ve cuando nos hemos enfriado, ve cuando somos indiferentes, ve cuando no nos importa nada. Dios ve y Dios dice, tu corazón, yo veo tu corazón. Y dice, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé en ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Le dividió el reino. La gloria de Israel, las 12 tribus, Dios dijo, se acabó este reino. Pero dice, por amor, no a él, a mi siervo David, te voy a dejar 1 o 2
tribus donde tú puedas seguir siendo rey. 10 se fueron con un siervo de él y él se quedó con 2 tribus, nada más sobre los cuales. ¿Cuál gloria? ¿Cuál gloria? Haga de cuenta que tenemos todo el país, ¿sí? Y de repente Dios dice, de Baja California, de Sonora para allá, se lo va a llevar a alguien. Y tú, México, te vas a quedar con Baja California Sur, Baja California Norte y Sonora. ¿Cuál gloria de nuestro país? O sea, eso fue lo que le pasó a él. Se rompió el reino. 4, vamos en el cuarto ejemplo. Me voy a brincar al cuarto ejemplo. Al mismo Salomón, no crea que todo fue tan fácil. Al mismo Salomón Dios le dijo en 1 Reyes 11:14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Adversario, ¿qué es un adversario? Persona contraria o enemiga. Sus sinónimos son rival, competidor, contrincante. ¿Nunca ha pensado usted que ese rival, ese competidor en negocios, contrincante en sus aspiraciones, en sus empresas, pueden ser el resultado de haber hecho enojar a Dios? Porque esto fue lo que le hizo a Salomón. Dice que Dios, Jehová, le suscitó, le aventó, le promovió. Vea lo que es suscitar: un contrincante, un rival. Cuando Dios está enojado, Dios está enojado. Ahora, voy a pasar a los 2 ejemplos más difíciles que hay muchos más ejemplos de qué sucede cuando Dios se enoja. Estos son difíciles de explicar. No hay mucho que podamos nosotros hablar para que no se oigan tan difíciles. Pero voy a leer lo que dice la Biblia. Y como le digo, no quisiera que pasáramos estos ejemplos por el beneficio que usted y yo podemos tener al conocerlos. Ejemplo número 5. ¿Con quién se enojó Dios? ¿Algún personaje que usted se acuerda que se enojó Dios? Uno de los que hemos hablado más, que nos encanta hablar de él, ¿verdad? ¿De quién? Saúl. Parece que yo tengo algo contra Saúl, ¿verdad? Sí. Saúl. No sé qué tanto se enojó Dios con Saúl, pero la Biblia dice que Dios se alejó de él. Y cuando Dios dejó a Saúl, Saúl no la pasó muy bien. Una vez que Dios se aleja de tu vida, es el infierno en vida, en esta tierra. 1 Samuel 16:14. Uno de los versículos más discutidos y que tal vez en una clase sobre liberación o sobre el manejo de este tipo de cosas pudiéramos ahondar más, pero hoy no voy a ahondar mucho en esto. Solamente se lo voy a leer para que usted vea lo que pasa cuando Dios se aleja de nosotros. 1 Samuel 16:14 dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué dice después? Y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? Ay, aquí van a salir todas las religiosidades que tenemos. ¿De parte de quién? Héctor, se equivocó la Biblia. Está mal esa palabra ahí. Le borramos de parte de Jehová y le ponemos un demonio parte del diablo, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros queremos creer. Mire, una vez que Dios se aleja de nosotros, estamos vulnerables a todo. ¿Quién detiene la mano del enemigo de nosotros? Dios. ¿Quién es el que nos protege y nos guarda del mal? Dios, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Pero si Él se aleja de nosotros,
Si el Espíritu de Dios se aleja de nosotros, ¿quién detiene a los enemigos? A los que nos acechan, a los que nos han querido destruir por años. Si usted recuerda, yo no sé nada, pero viendo hacia acá dentro de mi vida y recordando cómo estaba mi vida antes de Cristo, usted puede recordar que había muchas cosas que a usted le atormentaban. Pensamientos, complejos, inseguridades, temores, ansiedades, todas esas cosas, pasiones, codicias, deseos perversos, que dice una amiga, no se los cuento a nadie porque no quiero que nadie oiga, ni a nadie, ni a mí misma me los cuento, dijo, esos pensamientos que a veces tengo. Si usted se acuerda, una de las cosas que Dios ha traído a su vida es paz. Al saber usted que usted ha sido perdonado y que sus pecados y que muchas de esas cosas se han olvidado, pero también que esas pasiones Dios las ha sacado de usted y les ha traído paz y tranquilidad. Dijo Sadoc el otro día, el día que usted quiera, y es verdad, el día que usted quiere, que usted diga, pastora, a mí eso del diezmo no me funcionó, para mí esto es un fraude, olvídese, usted venga, tenemos guardados los sobres de no sé cuántos años con su nombre. Usted dígame, mire, yo he dado tanto, tal fecha, tal, y nosotros le buscamos todos los sobres y se lo juro, le regresamos todo su dinero. Porque por lo que usted ha dado, la reputación de Dios no se va a hacer garras, no en nuestra iglesia. Y dijo mi marido, le regresamos su dinero, no hay problema, y hasta si usted quiere sus pecados. Y lo que usted quiera le regresamos. Y eso nos lo regresamos nosotros. Pero cuando Dios se aleja de nosotros, escúcheme bien, no nosotros de Dios. Cuando Él se aleja de nosotros, hay cosas espantosas que suceden. Y una de esas cosas es que vienen espíritus inmundos o espíritus, a lo mejor no son esas que usted dice, ay, se me metió como, no. Hay espíritus de nuestras actitudes que nosotros teníamos, costumbres que nosotros teníamos, tendencias que nosotros teníamos, concupiscencias que teníamos nosotros, que nadie nos la pegó, nosotros solos. Por favor, ¿quién le enseña a un niño a mentir? Nadie le enseña a un niño a mentir. Hay cosas que uno ya trae en nuestra corrupción y que uno desarrolla. Una vez que Dios se sale de nuestras vidas, todo aquello puede volver. Y dice la palabra, con 7 peores más, ¿no? También dice, entonces, dice aquí, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Aquí el problema es que dice que es de parte de Jehová. Y yo no voy a defender a mi Dios. Porque cuando Él hace algo, Él tiene las razones para hacerlo, ¿no? Y Saúl, él solito, fue y consultó una divina. Él fue y consultó a los muertos. ¿Cómo no se va a contaminar estas cosas? Y si Dios no está ahí para protegerlo, pues aquello va derechito, ¿no? Y eso es una de las cosas que la gente hace cuando Dios se aleja de él. Empieza a consultar horóscopos, empieza a consultar adivinos, quienes lean la mano y quienes digan lo que quieren oír, ¿sí? Bueno, me voy a brincar al otro punto. ¿Verdad que está difícil este punto? Cuando Dios se aleja de nosotros, olvídense, es algo terrible. Vamos al siguiente punto. Y aquí mire, sí me causa así como, pero digo, pues nomás no me meto con los muertos, no voy a consultar adivinos, no leo el horóscopo, no hago esto, y pues verdad, todo va a estar bien. Pero el punto número 6 es de uno de los hombres que yo más admiro en la palabra. Y les he puesto a Moisés en estos ejemplos y le quiero poner a usted a David, porque para mí no hay un hombre del que Dios, después de Jesús por supuesto, pero uno de los hombres de los que Dios se ha expresado mejor es del rey David. Qué orgullo,
que el mismo Dios del universo diga, por amor a mi siervo David, como lo dice en la Escritura. Dios amó profundamente al rey David. Y esa historia es una de las historias más impactantes para mí con respecto a provocar el enojo de Dios. Y yo quiero decirle que esto yo lo he visto en este tiempo moderno y tengo pavor de esto. Según de Samuel 11, 26 y 27, está hablando de la historia donde David manda al frente al esposo de Betsabé, ¿verdad? A Urías. Lo manda al frente para que lo asesinen, porque la esposa de Urías, el rey David se había acostado con ella, había salido embarazada y este hombre no la había tocado. Y él sabía que se iba a saber todo, entonces lo mandó al frente de la guerra y lo mataron. Este es el contexto. Y dice, oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Ay, qué tierna, ¿no? Otra cosa debe haber hecho, no duelo, ¿no? Pero ya sabe usted que la gente religiosa, ¿cómo es? Por favor, otra cosa debe haber hecho en vez de hacer duelo, ¿no? Hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Ay, qué lindos, ¿verdad? Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por supuesto que es desagradable. Entonces Dios le manda un profeta al rey David. Usted conoce también la historia, pero me voy a enfocar en lo que le dijo el profeta, en la parte que a mí me impacta. Es muy interesante cómo le manda a hablar, pero lea usted toda la historia. Pero esto no es algo que se predica normalmente en los púlpitos. Esto es algo muy duro. Según de Samuel 2, 12, 11 y 12 le dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, le está diciendo a David, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Si usted ha leído la historia, usted puede recordar que uno de los hijos del rey David, ¿sí?, sacó a las concubinas y enfrente del pueblo tuvo relaciones con ellas. Varios tiempos después. Pero Dios, cuando el rey David no se tocó el corazón, deje usted para acostarse con una mujer que no era la suya, para mandar a asesinar a un inocente, a un hombre que no tenía culpa de sus concupiscencias, de sus torpezas, de sus errores, y para cubrir su imagen, ¿sí?, lo manda a asesinar. Y esta actitud del corazón de David, Dios le dijo, no, David, no. Y Dios le manda a decir esto con el profeta. No crea que David, cuando David está en este punto, que va el profeta y le dice, pues tú eres rey, ese que dices tú que tú quieres matar, ese que que fue y se comió a la ovejita del vecino que nomás tenía una, y que dices tú que tú lo matarías, pues tú eres. No creo que ahí quedó todo. Esto es lo que viene después. Y quiero irme al versículo, al 2 de Samuel, capítulo 12, 2 versículos más adelante, 14 y 15. Continúa esto. Y le dice, acuérdense que le dije que se había embarazado la mujer de ese acto pecaminoso de David. Y le dice, mas por cuanto con este asunto, y le dice, mira, esto que tú hiciste,
por eso que tú hiciste, has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Te acuerdas que le dije que Dios no necesita que lo defiendan? Que Él se defiende solo. Le dice, mira, con esto, David, que tú hiciste, que tú te dices muy cristiano, muy amante de Dios, muy religioso, ahí vienes por el camino tocando, sí, y bailando y danzando y con el tabernáculo atrás y poniendo en la alabanza y restauraste la alabanza, hiciste eso, hiciste el otro. O sea, ahora todos los enemigos de Jehová por causa tuya están blasfemando mi nombre. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo decimos no está aquí esto? Y dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y se enfermó gravemente. Y usted conoce el resultado. El niño terminó muriendo. Y yo no tengo por qué defender a Dios. Él sabe lo que hace. Y yo no sé qué vida le esperaba a este niño. Todo el mundo sabía de dónde había salido. Todo el mundo sabía que por su causa habían matado a su padre. Todo el mundo sabía que su mamá había despreciado a su esposo decente por un rey. Y todo el mundo sabía que el rey era un abusivo que había tomado a esa mujer. Eso es lo que ese niño iba a cargar toda su vida. Y no estoy defendiendo a Dios, porque por supuesto yo también no hubiera deseado que ese niño no muriera. Yo hubiera querido que cuando David se arrepintió, porque hasta que David oyó todo esto, se arrepintió. Por supuesto. ¿Quién no va a caer rendido de rodillas? Dice que el hombre no comió tratando de salvar la vida de su hijo. Se tiró y quedó en ayuno y no sé por cuánto tiempo no comió y todo el mundo estaba preocupado hasta que el niño murió. Y dijo, pues mientras estaba vivo yo podía hacer algo, pero ya está muerto, ya Dios, ya Dios no cambió. Dios no cambió su decisión. Dios no la cambió. Ahora, la vida y la muerte están en las manos de Dios. La bendición nuestra y de cualquier persona, aún de la gente inconversa, aún de la gente que no conoce a Dios, está también en las manos de Dios. Y nuestras desgracias, que nosotros a veces nos acarreamos, están determinadas, pues como le digo, por las decisiones que tomamos. No importa quién sea. Y yo le quise poner estos ejemplos porque no hay como el rey David para Dios. Y aún a él, aún al gran Moisés, al gran siervo de Dios, cuando Dios se enojó, Dios se enojó. Dice Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, le está diciendo al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y me encanta cuando dice esto: escoge, por amor de Dios, por favor, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú y tu descendencia. La bendición de un hombre, una mujer de Dios, bendice y le da vida a su descendencia. Por amor a su siervo David, Dios no destruyó el reino, no dividió el reino en su hijo, sino en su nieto. Más lejecitos, más años pasaron. Cuando un hombre y una mujer de Dios se entregan al Señor y Dios se complace y haya gracia, hasta nuestras generaciones son alcanzados. Pero cuando un hombre o una mujer provocan la ira de Dios, ¿quién cree que sufre primero?
Los hijos. Nosotros, los hijos. Y todo lo que nos rodea. Es muy importante que entendamos que Dios es amor. Dios es amor. Claro que sí es amor, pero no se equivoquen. No nos equivoquemos. ¿Sí? No nos equivoquemos. Si alguien había amado, si alguien había amado a Dios de todos los reyes de esta tierra, ¿a quién era? Al rey David. Al rey David. Y ahora, quiero hacerle una aclaración. ¿Lo siguió amando Dios después de esto? Quiero que me digan. Sí. Sí. Porque ¿qué hizo David? David asumió su responsabilidad. No fue un cobarde que dijo, no, pues mira tú cómo eres de cruel. ¿Sí? David asumió su responsabilidad y dijo, yo he pecado. Yo he pecado. Y se pone y salen salmos donde le dice, Señor, no me arrojes de tu presencia. No me quites tu Santo Espíritu. Se arrodilló, se tiró, le cantó, le clamó, le pidió perdón, se arrastró por el suelo como si fuera un gusano. No dice la Biblia, pero si usted lee bien va a entender cómo se humillaba la gente antes a buscar a Dios. Y Dios, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Salomón? Tu corazón se ha alejado de mí. ¿Y sabe qué tuvo David toda su vida? Que su corazón no se alejó de Dios. No fue perfecto. No fue perfecto, nunca fue perfecto. Pero su corazón del rey David, nunca se alejó de su Dios. Y Dios lo vio y lo perdonó y lo amó. Y lo levantó y le dio hijo y le continuó el reino. Nosotros cuando teníamos a nuestro hijo, que en paz no descanse, ¿verdad, hijo? Pobrecito mi hijo. Le dimos con la tabla. Cuando estaba chiquito le compramos una tablita ahí en la librería, así chiquita, no las que venden. Se nos perdían. Teníamos un piano bien grande, lo aventaba para abajo, para arriba de la casa, ¿no? Y hicimos, y teníamos que corregirlo. Pero el amor por él jamás se cambió. Jamás. Porque es nuestro hijo. El rey David, su corazón nunca se alejó de Dios, siempre fue hijo. No debe usted equivocarse pensando que porque Dios es amor, Él nunca se va a enojar. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Por Dios es amor, Dios es bueno, pero no lo busquen, porque lo van a encontrar. Ustedes no tienen por Dios a un tonto. Ustedes no tienen por Dios a un pelele, a un mangoneado. No se confundan. Dios nos ama con amor eterno, con amor profundo. Pero no lo busquen, no provoquen la ira de Dios. No debes pensar que provocar a Dios, el desagrado de Dios, el enojo de Dios, como el rey David, con una conducta abusiva, irreflexiva e injusta. ¿Se acuerdan en qué quedamos la semana pasada, el versículo con el que quedamos? ¿Qué pide de ti, hombre, oh Dios? Que ames la justicia, que hagas misericordia y que seas humilde delante de tu Dios. Ama la justicia, haz la justicia, ten misericordia. Ahora, no debes perder el miedo a ofender a Dios. Mire, yo lo que te voy a recomendar, el consejo que te voy a dar, que te dijera, no lo pierdas, no lo pierdas. Todos los demás, si quieres, piérdelos, pero no pierdas el miedo a ofender a Dios. No lo pierdas. No lo pierdas. El miedo de ofender a Dios. Ofender a Dios no debe ser para ti como cualquier cosa sin importancia. Grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios,
que yo quiero decirle, no pierden su salvación porque se arrepienten como el rey David, pero han caído en adulterio, han caído grandes ministerios evangelísticos, han caído grandes hombres con iglesias, mega iglesias, con ministerios grandísimos, porque pierden el temor de Dios. Pierden el temor de Dios. Creen que porque Dios los quiere tanto, les va a permitir una injusticia, una conducta irreflexiva, ¿sí? Así de esas de lo hago porque lo hago y no lo pienso, o una cosa inmoral. Tenemos que tener cuidado de no perder el miedo de ofender a Dios. Hebreos 10:31 dice, ¿qué dice? 10:31 a la 1, 10:31 a las 2, ¿qué dice? No les puse otras partes donde Dios se ha enojado. Hay otras. Usted búsquele en su Biblia, métase a la concordancia, enojo, búsquele en los enojos de Dios. Y este tema es profundo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Usted no tiene un Dios muerto. Usted tiene un Dios vivo. Vivo. Y es horrendo caer en sus manos cuando lo hacemos enojar. Muchos de nosotros no terminamos por decidir. Yo esta noche yo quiero decirle que muchos de nosotros no terminamos por decidir. Jóvenes, muchos de ustedes no se terminan de decidir todavía. Y esto es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. No terminamos de decidir separar nuestras vidas para vivir en santidad. Mire, ¿de qué nos sirve que llenamos la iglesia si la gente no es santa? Llenos está el mundo de iglesias retacadas de gente que no es santa. Que de hipócritas no nos bajan, de mentirosos, de falsos no nos bajan. Y tienen razón, hacen blasfemar el nombre de nuestro Dios por nuestras acciones. Por nuestras acciones. Porque no terminamos de decidirnos. Queremos tener una pata dentro de la iglesia y otra en el mundo. Los domingos y los jueves sí soy medio santo, me persino ¿no? Pero los demás días soy de lo peor. O no termino de decidir. Para vivir en santidad, envidiamos lo que otros hacen. Codiciamos lo que otros hacen. Envidiamos esa libertad que tienen para bailar. Ay, no sé cuántos de ustedes, pero envidiamos poder ir a los bailes y moverle, ¿no? Y mover el bote, como dicen. Lo envidiamos, todavía lo codiciamos. ¿Sí? Provocar, moviendo el bote, la cadera, enseñando tantito aquí, tantito allá, repegándote aquí, repegándote allá. Envidiamos eso. Pero ¿qué no está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué no hemos cambiado de vida? Envidiamos tomar. Algunos de ustedes se les hace agua a la boca todavía cuando ven una caguama bien helada en pleno agosto, ¿no? Y los más finitos, una copita de vino. Ay, es que se siente tan nice. Están hasta el dedito paran así cuando agarran la copa, ¿no? Se les hace agua a la boca con la cerveza, con el vino, cuando rojea, dice la Biblia. Codician las riquezas. Codician. Quisieron tener mucho dinero, mucho. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios no te da mucho dinero? Pero lo codiciamos. Codiciamos gastar irreflexivamente como los hacen pues no sé quiénes, mejor no digo, ¿no? Codiciamos gastar dinero a manos llenas, que yo quisiera tener mucho dinero para ir y hacer y tal. ¿Dónde has escuchado eso? ¿Dónde? Algunos hombres codician tener más de una mujer. Codician tener este tipo de relaciones, vamos a decir, sentimentales o físicas,
Codiciamos no tener un freno en todo lo que se me antoja. Y quisiéramos ser igual a los demás. Y babeamos por ser como ellos. Ay, yo quisiera, pero no puedo porque soy cristiana. Proverbios 23:17 dice esto, y con esto quiero terminar. Dice la Biblia: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes de que seas tan envidioso y codicioso y babacaida, antes persevera en el temor de Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Mire, hasta aquí voy a dejar la plática de hoy.